Jóvenes, hemos venido hablando acerca de muchos aspectos que tienen que ver con ejercer nuestros derechos sexuales, pero también las responsabilidades que tenemos al ejercer nuestra sexualidad, prevenir enfermedades, prevenir embarazos no deseados, aborto, violencia sexual. eh, Todo esto es muy importante y todo esto se va a englobar o tiene que ver con el aspecto de educación sexual. Esta parte de educación sexual, que es intervenir tanto explícita como implícitamente, es decir, explicar, pero también va implícito dentro de la educación que se da, pues sobre todo lo vamos a retomar en el área de adolescencia, sobre todo los jóvenes, todos los documentos pues nos van a encaminar a esta etapa, porque es donde se empieza a experimentar, no a experimentar, sino a ejercer la sexualidad, donde los jóvenes van a aprender a conocerse, a aceptarse y ser felices y a disfrutar pues lo que hacen. Sin embargo, en el aspecto de sexualidad, pues vemos que no se ha cumplido con los objetivos establecidos y muchos jóvenes siguen viviendo esta sexualidad de forma poco responsable. ¿Sí? Entonces, vemos hoy en día que se trabaja mucho en la parte de educación sexual, desde la parte de la familia, pero también en las instituciones educativas. Hoy vemos que desde educación básica primaria se les comienza a hablar a los niños acerca de toda esta parte de lo que es ejercer la sexualidad precisamente para prevenir. Lo que pretende la educación sexual es informar, es prevenir, para evitar pues muchos aspectos de los que ya hemos hablado. Hablar de educación sexual, pues hoy tenemos varias variables y estas variables tienen que ver mucho con los cambios sociales que han ocurrido últimamente. No es lo mismo la sociedad de los años 90, de los años 80, de los años 70, donde hablar del aspecto sexual eran tabúes, era algo mal visto y a partir de la educación que se da, bueno, de los 90 hacia acá, 90, 2000 a la fecha, pues vamos a ver que ya hay mayor información acerca de lo que es la sexualidad, de enfermedades, prevención, ¿no? Métodos anticonceptivos. Sin embargo, también hay otras variables que van a influir en ese aspecto de educación sexual. Hoy hay una actitud más liberal respecto al sexo. ¿Por qué? Porque hoy hay menos condiciones o las personas, los jóvenes, hombres y mujeres ponen menos condiciones para pues tener una relación sexual. Ya no es como antes que solamente era hasta el matrimonio y con una pareja. Hoy en día vemos que influye mucho la parte de atracción sexual y cualquiera puede decidir tener sexo, perdón, con quien decida. No es necesario el afecto ni el compromiso ni nada, simplemente porque se decide tener sexo con alguien. Hoy también en nuestra sociedad los jóvenes tienen más, ejercen su sexualidad a una edad más temprana. Estamos hablando, por ejemplo, que en el año 77, ¿no? En estas estadísticas que se van marcando, eh, se tenía la primera relación entre los 22 y 23 años, imagínense, en el 2004 estábamos hablando de que influía de los 16 a los 18 años. Sin embargo, hoy vemos que la primera relación sexual de los jóvenes en nuestra actualidad incluso va desde ya los 12 años en adelante. Entonces, van cambiando los tiempos y los jóvenes tienen más elementos no elementos, pero pues mala información para poder tener su primera relación sexual. Hoy también no es una pareja estable para tener relaciones sexuales. Hoy los adolescentes, y no solo adolescentes, sino también adultos, tienen un sinnúmero de parejas sexuales, ¿sí? Las chicas, en el caso de las mujeres, hoy son más atrevidas en el ámbito sexual. Antes antes se manejaba más al hombre como que el que tenía más relaciones sexuales. Hoy las mujeres también están en este aspecto donde también deciden tener relaciones sexuales o más parejas sexuales y ellas deciden con quién, ¿no? Entonces, y hoy también tiene que influir mucho, pues toda esta gama de información que existe acerca del sexo, de la sexualidad. Todo está muy asexuado en nuestra sociedad, todo tiene connotación sexual. Entonces, por una parte, hay una gran contradicción entre la parte que se quiere educar para prevenir, pero también por otra parte, se incita mucho a los jóvenes a pues tener relaciones sexuales. Entonces, hay esta gran contradicción. Estas son pues parte de las variables, ¿no? Que tenemos y que son aspectos que van a influir para que la educación sexual no pueda cumplir con sus objetivos que se pretenden.
Continuando pues con estas variables, también tenemos que las características de los adolescentes han cambiado bastante. Hoy ellos se sienten más sanos, se sienten menos vulnerables a ciertos riesgos, entonces siempre en contra de los adultos, y esto pues va a influir también para que ejerzan estas conductas sexuales que tal vez podrían evitar muchos problemas, ¿no? Como tenemos embarazos deseados, enfermedades de transmisión sexual. También aquí, desde lo que es el inicio de la pubertad, pues, bueno, toda la adolescencia, eh, hoy vemos que tienen más información acerca de lo que es la sexualidad por lo que ven, lo que les llega a las manos a través del internet, las novelas, spots publicitarios, y esto hace que ellos empiecen a generar o puedan producir más ese interés hacia la sexualidad desde una temprana edad. También la falta de asertividad, esto es, son muy, es muy difícil que los jóvenes digan, pues no, los adolescentes a estas conductas sexuales arriesgadas, ¿sí? Entonces, por eso, pues son más a decir sí y pues bueno, ejercen su sexualidad antes. Las características de la conducta sexual tienen mucho que ver, que es pues esta satisfacción, el deseo o el placer de los jóvenes, como dijimos, ya no lo hacen por amor, por afecto y demás, simplemente es por un deseo, por un placer. Y hoy, aunque hay mucha educación sexual, no ha sido suficiente para contrarrestar todas estas variables que se manejan en la sociedad actual y que han conllevado a que, pues precisamente, como veamos, no haya buenos resultados. Ya lo veíamos en el caso de los embarazos no deseados en adolescentes o embarazos adolescentes, donde la estadística, lejos de poder hacer que disminuya por toda esta información sexual o esta educación sexual que hay, por el contrario, aumenta, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo por hacer dentro de la educación sexual para combatir pues estos aspectos que hacen que los jóvenes pues no ejerzan su sexualidad de manera responsable. Pues vamos a encontrar dentro de esta parte de la educación sexual a lo que es el educador sexual. Aunque ya veíamos o les comentaba yo que desde lo que es la educación básica, pues vamos a encontrar mucha información que le llega ya al niño desde lo que es el inicio de la pubertad, la adolescencia en secundaria, bachillerato, nuestras instituciones de salud, así como la educación en sí, el sistema educativo se han preocupado por dar educación sexual, por brindarles herramientas a los jóvenes para poder ejercer su sexualidad de manera responsable, pues también vamos a encontrar algunas a estas personas dedicadas a la orientación sexual, al educador sexual. Entonces, tenemos que tener en claro que una persona que se dedique a esta parte de educación sexual, pues un educador no es un sexólogo, ni es una persona que lo sabe todo. Es muy diferente el papel. En lo que va a hacer el educador sexual va a ser orientar, mediar, hacer esta mediación entre todos los recursos que existen y los jóvenes, los profesores, las familias, y como para poder entender qué es la sexualidad y poder ejercer de manera responsable. No se vale que un educador sexual pues de acuerdo a las dudas que tenga un joven, pues le invente respuestas para poder de alguna manera calmarlas en lo que es esta parte, lejos de hacer que el joven se quede con respuestas claras, pues acrecentamos las dudas. De por sí, reconsideremos que en esta parte de adolescencia los jóvenes son no muy dados a expresar lo que sienten en este aspecto. Generalmente, como ustedes lo saben, por su parte evolutiva, los jóvenes siempre, adolescentes, van a tratar de resolver sus dudas entre ellos, entre amiguitos y demás, y a veces lejos de ayudarlos a resolver dudas, pues siguen igual y cometen más errores, pero bueno, es parte del crecimiento de los adolescentes y aquí es donde el educador sexual debe de orientar precisamente. El educador ayuda a encontrar respuestas precisamente más que a darlas. ¿Aquí a qué se trata esto? Pues a hacer que el adolescente, los jóvenes puedan ir encontrando sus propias respuestas, hacerlos analíticos y críticos de estas situaciones para que encuentren sus propias respuestas. Siempre es importante que el educador conozca todos los recursos que existen en materia de sexualidad, ¿sí? Para que en base a esto pueda diseñar las estrategias de ayudar a entender o de ayudar en su papel de educador, de mediador. También es importante que el educador sexual pueda tener esta comunicación con las familias de los jóvenes. ¿Para qué?
para también empezar desde ahí esta formación y que también la familia pueda ayudar, desde luego, en la educación sexual de los adolescentes. Y siempre es importante, recuerden que con los adolescentes es escucharlos. Los adolescentes siempre tienen muchas dudas, tienen muchas cosas que decir, entonces aquí lo que se debe de generar es el diálogo para darle esa confianza al adolescente y nos pueda expresar lo que piensa, lo que siente acerca de determinada duda en el aspecto de sexualidad y por ahí poder comenzar a resolver y a evitar ciertas conductas que no son apropiadas para ejercer su sexualidad. Recuerden que hablar pues de educación sexual también tiene que ver mucho con la cultura. La cultura tiene que ver demasiado, pues es ya una formación que el joven, el adolescente tiene dentro del contexto donde se está desenvolviendo tanto en familiar como social, así como el escolar. Sin embargo, pues dentro de lo que es también el papel que tiene el educador sexual como parte de poder de alguna manera ayudar a prevenir hay dos partes muy importantes, bueno, tres partes en esta parte. La educación sexual se debe de dar de forma progresiva en todos los ciclos y esto es algo que se ha dado siempre, lo vemos desde primaria, como les decía, secundaria, preparatoria y todavía incluso en universidad se nos sigue dando. Debe de ser transversal, ustedes ya saben, pues este concepto debe de ser en todo siempre y siempre va ligada y también se deberían de involucrar especialistas que están dentro de una institución o fuera de esta para ayudar en el tema. Y esto lo vemos mucho con el aporte que hacen nuestras instituciones de salud o algunas otras organizaciones que nos apoyan en esta parte de educación sexual con los jóvenes, ¿no? También aquí que la intervención que se haga pues se valoren estas circunstancias en cuanto a la realidad que vive el joven, el contexto como ya les hablaba, así como las posibilidades y dificultades. Esto pues va a tener que generar una intervención no solamente de los especialistas, sino también de docentes, bueno, de todo el alumnado, obviamente, de los jóvenes, de las familias y también a veces de la sociedad en general que se van a involucrar en esta parte de educación. Y también de alguna otra manera hacer que nuestra sociedad pues ponga al servicio de los jóvenes toda esta gama de herramientas que lo ayuden a ejercer una sexualidad responsable, información acerca de enfermedades de transmisión sexual, de todo lo que son los métodos anticonceptivos, planificación familiar, todo esto es muy importante que el joven lo pueda tener o accesar a esta información. Sin embargo, como decíamos, a pesar de que hoy hay más información, los jóvenes hacen mal uso de ella, los jóvenes no se ha logrado esta prevención como debe de ser. Dentro de lo que es la educación sexual, pues bueno, no solamente es un papel importante el de los docentes, el del enfermero, el doctor, especialistas, un sexólogo, un psicólogo, em, sino aquí también tenemos que ver el papel importante que desarrollan los papás en esta parte de educación sexual, la manera en que de alguna otra forma ellos les dan a conocer o los jóvenes se acercan a ellos para conocer información sobre sobre lo sexual, la sexualidad, cómo ejercerla. Entonces es importante que los padres aprendan a acompañarles durante todo su desarrollo. Los papás son los primeros en educar en este aspecto, son los que van a resolver las primeras preguntas. También es importante que los papás estén preparados para esto. Sabemos que es muy en nuestra sociedad, digo, ahora hay más apertura para que los padres puedan hablar de sexo con sus hijos sin ningún prejuicio, pero antes no era así, entonces también esto influía demasiado. Es necesario que los papás se muestren accesibles a las preguntas que los jóvenes, desde niños van teniendo acerca de lo que es la sexualidad y responder con honestidad, con la verdad, con lo que es, no generarles respuestas que son irreales y que no tienen nada que ver, porque por eso se van creando pues estos prejuicios desde niños, jóvenes y cometen pues ciertos errores. Entonces siempre es importante estar accesible, siempre es importante responder con cosas reales, investigar para poder responder y resolver las dudas. Es importante que los padres pues compartan estos valores, ayuden a que sus hijos pues puedan tener un buen comportamiento sexual, ¿sí? Muchos recuerden que lo que hacen los jóvenes imitan
pues lo van a ver de las conductas que los demás les están enseñando a través del ejemplo. Entonces es importante también que los padres aquí aprendan de alguna manera a dar buenos ejemplos en el aspecto sexual también. Siempre es importante, como les comentaba, que el papá, los papás, mamá, papá, quienes están con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, se informen, se actualicen en información para poder hablar más acerca de estos temas con ellos y también de alguna otra manera generar esta confianza para ayudarles a enfrentar el entorno, el contexto donde se están desenvolviendo. Siempre es importante que ellos sepan que los papás están para apoyarlos en cualquier aspecto. Sí, porque si los soltamos, dijimos, pues entonces ahí es donde ellos cometen estos errores. De por sí, como les comentaba, en la etapa adolescencia es difícil que el joven se acerca a papá o a mamá o a quien lo cuida porque siempre lo ven como esta autoridad, hay un reto de autoridad ante ellos, entonces prefieren resolver dudas en otros lados, como con amigos o otras personas, y a veces pues no es de la mejor manera. Entonces siempre generar este aspecto de confianza con ellos. Para que la educación sexual pueda cumplir con sus objetivos, pues no solamente es dar información, 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 sino realmente trabajar en la actitud que toman los jóvenes ante ejercer su sexualidad. Para esto hay que realmente facilitarles esta percepción de riesgo, que ellos sepan que sí es disfrutable, pero también tiene riesgos, tiene consecuencias posteriores si no se ejerce con responsabilidad, que entiendan que los anticonceptivos son para disfrutar mejor de la sexualidad y no solamente para evitar consecuencias no deseadas, que reflexionen acerca de lo que es una relación sexual y una relación sentimental, ¿verdad? Para que puedan iniciar con su actividad sexual, que se quieran a sí mismas y a sí mismos para que no piensen que por el hecho de tener una relación sexual ya los van a querer más. En este aspecto también generar autoestima, el desarrollo de habilidades sociales. Es importante que el adolescente eh, haya siempre escuchado hablar de sexualidad como un tema normal dentro de su desarrollo, sí, ha aprendido a valorar esta parte de la educación, eh, para que entienda que una relación sexual no solamente es el coito, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. También que el adolescente aprenda que esta es una decisión que él puede tomar a la edad que quiera porque es su responsabilidad. Es importante que los jóvenes, o se ha demostrado que aquellos jóvenes que han tenido una educación sexual tienden a tener su primera relación sexual después de lo que la mayoría de jóvenes lo tienen. ¿Sí? Entonces, hoy hay muchas alternativas sexuales, hablarles acerca de ello, de todo lo que son las distintas orientaciones sexuales, de la manera de cuidarse, de hacerse responsable. Es necesario que los jóvenes entiendan que es sí una necesidad fisiológica, pero es un placer, es grato tener relaciones sexuales, ejercer nuestra sexualidad, pero siempre con responsabilidad, y que el hecho de que uno no tenga relaciones sexuales como lo están teniendo los demás no lo hace ser más ni menos, ni lo hace ser sentirse mejor que los demás, ni sentirse peor, ni lo va a engrandecer. Entonces, todo esto hay muchos aspectos que dentro de educación sexual aún nos falta, por lo que los jóvenes entiendan para hacerse responsables y la ejerzan de manera responsable. Para las actividades de la semana dejo a ustedes el documento que podrán utilizar de apoyo. Cualquier duda, comuníquense por favor. Ya saben que sus actividades se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.